Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para estudiar la palabra de Dios, en específico, pues la lección de escuela sabática, día a día, tratando de estudiar a profundidad cada uno de los temas. Como lo habíamos dicho, pues hoy daremos el segundo tema que tiene que ver con lo que pues habíamos hablado. Ayer hablamos acerca de la bestia, identificar correctamente quién es la bestia, sus características y todas estas cuestiones que son importantes para nosotros. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el versículo, Apocalipsis capítulo 14, y el versículo a partir del versículo 9. Apocalipsis 14, 9. Dice: y lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. A ver, allí habla de una imagen de la bestia, pero esa imagen de la bestia, ¿de dónde aparece? ¿Qué es esta imagen de la bestia? ¿Qué es esto tan extraño? Y lo más extraño lo encontramos en el capítulo 13. En el capítulo 13, a partir del versículo 11. Dice: después vi que de la tierra subía otra bestia que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en la presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Aquí vemos otra vez la imagen de la bestia, y ahora ya sabemos, según este texto, de dónde es que sale esta imagen de la bestia. Es la bestia que surge de la tierra, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón, la que hace que se le haga una imagen de la bestia, que se haga una imagen en honor a la bestia. Es este poder extraño que surge en este punto de la historia, la que hace que surja la que hace a que las personas, a que el mundo entero le haga una imagen a la bestia. Y pues en el tema de mañana sábado hablaremos exactamente acerca de qué es esa imagen de la bestia. Necesitamos saber exactamente qué es la imagen de la bestia, pero también necesitamos en el día de hoy estudiar en cuanto a quién es esa bestia que surge de la tierra y que hace, que forma o que construye esa imagen a la bestia. Porque así tendremos todo el contexto. Ya sabemos quién es la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, que surge del mar y a la que no se debe adorar según el mensaje del tercer ángel. Ahora, antes de saber de qué se trata la imagen de la bestia, necesitamos entender quién es la que la forma, que es esta bestia que surge de la tierra con cuernos de cordero. Así que eso es lo que vamos a ver en este día, en esta mañana preciosa que el Señor nos está regalando. Pero antes de comenzar, de adentrarnos en este tema, vamos a tener una oración para que el Señor nos acompañe en este estudio. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado vida y salud en un nuevo día que nos regalas. En este momento queremos abrir tu palabra, estudiar tu palabra, este mensaje importante que tenemos entre manos. Y Señor, queremos que sea tu Santo Espíritu el que dirija cada cosa que nosotros vamos a estudiar, cada palabra que se vaya a decir, cada cosa que tenga que ver con este tema, que sea todo dirigido por tu Santo Espíritu y que sea para la honra y gloria de tu nombre y para nuestro crecimiento espiritual
nuestro crecimiento mental y que nos fortalezca, Señor, para poder soportar este tiempo de prueba que se avecina. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces necesitamos ir a lo que tenemos por estudiar. ¿Quién es esta bestia que sube de la tierra? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 que acabamos de leer, nos dice que es una bestia que surge de la tierra, que tiene cuernos como de cordero o tiene cuernos de cordero, pero que habla de dragón. Lo primero que nosotros necesitamos entender de este pasaje, a ver, en Apocalipsis es muy común que el versículo que se introduce a un nuevo tema, el versículo introductorio para un tema o para una nueva secuencia, generalmente el versículo introductorio lo que hace es como resumir el principio y el final de ese tema en un solo versículo. Teniendo esto en cuenta, el versículo 11 lo que hace es un resumen de toda la actividad de esta bestia que surge de la tierra, primera y última. No sé si me entienden. Sus primeras acciones y sus últimas acciones las junta en un solo versículo a manera de resumen de todo como el devenir o el recorrido de esta bestia. Así que entendiéndolo de esta manera, al parecer esta bestia en un principio, en el inicio de su carrera, en el surgimiento, en el inicio de su vida, manifestará el espíritu de los dos cuernos de cordero. Pero hacia el final de su existencia, o no sé si hacia el final, bueno, sí, hacia el final de su existencia, cuando ya está muy avanzada y cuando ya esta bestia se ha convertido realmente en una bestia, entonces habla como dragón. Pero el texto, ni este primer texto del versículo 11, ni los demás textos dan alguna evidencia de que estos cuernos sean quebrados, sean derribados o se caigan de la bestia por algún motivo, lo que nos da a entender que mientras aún conserva esos dos cuernos de cordero, empieza a hablar como dragón. Primero comienza con el espíritu de los cuernos del cordero, pero más adelante en su existencia empieza a hablar como dragón, aún conservando los dos cuernos de cordero con que inició su existencia. Los cuernos de cordero están en completa antítesis con la voz de dragón que adquiere con el devenir del tiempo. Hay aproximadamente 29 referencias al cordero en el libro de Apocalipsis, y absolutamente todas se refieren a Cristo Jesús. El símbolo del cordero es el símbolo por excelencia del Señor Jesucristo. Y el símbolo del dragón en todo Apocalipsis, y aún incluso en pasajes fuera del Apocalipsis, el símbolo del dragón siempre se refiere a Satanás o a los poderes que actúan siendo manipulados por Satanás. Así que son dos cosas que, como veníamos diciendo, están en completa antítesis. Porque los dos cuernos de cordero, al ser el cordero un símbolo de Jesús, significa que esos dos cuernos de cordero contienen algo que tiene que ver con Cristo Jesús, pero la voz de dragón indica que también tiene algo de características de Satanás. Así que vamos a ver cada una de las características de esta bestia que surge de la tierra para poder entender quién es esta bestia. Primero, el símbolo de la bestia, como hemos visto desde que hemos empezado a analizar todas estas cosas, según el libro de Apocalipsis, según el libro de Daniel en el capítulo 7,
las bestias representan a reinos, a naciones o a imperios. Siendo así, entonces, esta bestia que surge de la tierra es o una nación, o un imperio, o un reino. Daniel 7 y Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, deja claro cuál es el tiempo de surgimiento de esta bestia con cuernos de cordero. Si nosotros repasamos la cadena profética que hay en Daniel, nos damos cuenta que primero está el león, que representa a Babilonia, el oso que representa a Medo-Persia, el leopardo que representa a Grecia, la bestia espantosa y terrible o el dragón que representa al imperio romano. Luego están los 10 cuernos que salen de esta bestia, que significa la división del imperio romano en 10 reinos. Luego el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13, que ya eso lo vimos en el estudio de ayer, surge tras estos 10 cuernos y derriba 3 de los que estaban previamente. Luego, según el versículo 10 de Apocalipsis 13, esta bestia recibe una herida mortal o el cautiverio. Y esta herida mortal cautiverio que recibe, luego de que esta bestia recibe la herida mortal, entonces surge esta bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia que surge de la tierra. Si nosotros miramos ese espacio de tiempo, cronológicamente, si lo ubicamos en la historia, nos damos cuenta que este poder tendría que surgir aproximadamente cerca del año 1798. Porque obviamente surge o se posiciona como potencia en el mundo, como imperio, como reino en el mundo, cuando la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, recibe su herida de muerte. Y como estudiamos el día de ayer, esa herida de muerte la recibe en el año 1798 el papado, cuando el general Berthier, enviado por Napoleón, destituye o quita del trono papal al Papa Pío VI y lo lleva en cautiverio y muere en cautiverio. Entonces, por estos alrededores de este tiempo de la herida mortal es que surge la bestia que sale de la tierra. Esta será la bestia que sanará la herida mortal del papado y lo liberará de su cautiverio. La tercera característica la encontramos en el capítulo 13, en los versículos 10 y 11, y es que en el versículo 10, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 dice de la siguiente manera: el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir, a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Esto está hablando de la cautividad y la herida mortal que recibe la bestia, la primera bestia. Y dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Es decir, esta bestia está después que recibe la herida mortal el papado o su cautividad o su cautiverio. La cuarta característica es que se levanta donde no están soplando vientos, ni el mar estaba agitado, ni hubo luchas ni guerras para su surgimiento. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, cuando empiezan a surgir las bestias, estas bestias surgen del mar en medio de vientos que golpean unos contra otros. Es decir, son bestias que surgen de la mar, que simboliza a muchedumbres de gentes, y en medio de los azotes de los vientos, que simbolizan las guerras. Es decir, estas bestias surgen donde hay mucha gente y surgen
a consecuencia de las guerras. Y es así como surgieron todos estos imperios. El imperio de Babilonia surgió tras derrotar y esclavizar a varios pueblos. Luego, Medo-Persia surge a la palestra histórica derrotando tras la guerra y conquistando a Babilonia. Luego Grecia conquista a los medos y a los persas a través de las guerras, y así sucesivamente. En el Oriente, en el Medio Oriente y en Europa, los imperios surgieron y cayeron a través de las guerras, los vientos de guerras. Pero esta bestia que surge de la tierra no surge en estas condiciones, surge en la tierra, que la tierra es lo opuesto al mar. Si el mar representa a las muchedumbres, naciones, lenguas, tribus, entonces la tierra representa un lugar relativamente solo, donde hay muy poca gente, está muy poco poblado. Y como no hay presente vientos de guerra, significa que surge en un lugar donde no hay necesidad de que este imperio tenga que luchar o tenga que enfrentarse a luchas y guerras para poder surgir como la gran potencia o como el gran imperio de la época. O sea, surge en condiciones totalmente opuestas a las que surge la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y solamente hay un país, hay una nación que cumple con estas características. Y es Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los padres peregrinos llegaron a América, era una nación con muy poca población. Solamente la población escasa de las tribus indígenas que habitaban en ese lugar, que para la población que eran y para la extensión de tierra que era, pues era muy poco habitado. Era más el territorio deshabitado que el que había habitado. No hay surgimiento tras guerras ni nada de estas cosas. Solamente surge, como por decir así, en la soledad y en el silencio. Como una plantita, surge en medio de la tierra sin que nada la perturbe. En la completa soledad y lejos de todos los problemas y los devenires que provoca la guerra. Hay un libro que se llama El Tratado de Dublín y habla precisamente acerca de este surgimiento de esta bestia o de los Estados Unidos de Norteamérica como esta bestia que surge de la tierra, y es bastante interesante. Dice allí de la siguiente manera: un imperio americano está ascendiendo. Nosotros, los isleños, es decir, los irlandeses, no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio de el silencio de la tierra están añadiendo diariamente poder y orgullo a esta nación gigantesca. Es como si estas personas hubiesen leído la profecía. Es que es muy interesante, dice, en medio del silencio de la tierra. Es que surge en un lugar poco poblado, en el silencio de la tierra. No están los grandes ires y venires de las multitudes, las guerras, las batallas. No, surge en el silencio. Daniel J. Boorstin, que era bibliotecario en el Congreso de los Estados Unidos, dice: la fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante. Es decir, el territorio estaba todo para ellos.
era una tierra realmente muy poco habitada. Crece como una semilla, crece como una semillita en medio del campo. G.A. Townsend, en un libro que se llama The New World Compared with the Old, el nuevo mundo comparado con el antiguo, dice: como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. Todas estas expresiones se ajustan de manera precisa y exacta a la profecía. Entonces, este imperio debía surgir más hacia el occidente de Europa. ¿Por qué debía surgir más hacia el occidente de Europa? Porque debía surgir en un lugar donde no surgiera en medio de los devenires de las guerras, de las multitudes, de las lenguas, y todo eso ya se encontraba en estos territorios de Europa, Asia, Asia Menor, Medio Oriente. Todos esos lugares, los imperios surgían y caían, eran por las guerras, los vientos, las multitudes. Así que hacia estos lados del oriente y de estas zonas de Europa no iba a surgir este poder. Este poder tenía que surgir en un lugar que le permitiera surgir prácticamente en la soledad. Además, si nosotros miramos la profecía, los surgimientos y las caídas de los imperios que tenían relación directa con el pueblo de Dios iban viniendo desde el oriente hacia el occidente. Si nosotros hacemos un estudio concienzudo, nos damos cuenta, por ejemplo, que Babilonia y Medo-Persia eran del oriente, pero luego se iban viniendo cada vez del oriente más hacia el occidente. Babilonia, luego Medo-Persia, iban viniéndose cada vez más hacia el occidente. Luego surge Grecia, que prácticamente ya se ha entrado a Europa, más hacia el occidente. Y luego surge Roma, que está todavía más hacia el occidente, ya es prácticamente el centro de Europa. Y es un imperio que cubre prácticamente todo lo que es el territorio europeo hasta Asia, hasta el Medio Oriente. Así que el único lugar, si seguimos ese patrón que viene siguiendo la profecía, el siguiente imperio que surge, que es el imperio que surge de la tierra, tendría que ser más hacia el occidente de Europa. Y el único territorio deshabitado, casi deshabitado, sin guerras y casi sin población, que está más hacia el occidente de Europa, en la época en que debía surgir, el único territorio es Estados Unidos de Norteamérica. Es el territorio americano. Este lugar, este territorio, ha suministrado un lugar de refugio para el pueblo de Dios que sufría las persecuciones de la bestia en la Edad Media. Las grandes persecuciones, la Inquisición, los grandes genocidios que cometió la Iglesia en la Edad Media, el pueblo de Dios huyendo de todas estas cosas. Finalmente, estos padres peregrinos que huían de las persecuciones en Europa de la época, migraron hacia América y fundaron esta gran nación. Y para ver que era una población bastante pequeña, nos damos cuenta en el crecimiento demográfico que tuvo. Hacia 1701, en el territorio americano, solamente había un aproximado de 260,000 personas. Para un territorio tan gigantesco era prácticamente nada. Pero hacia 1776, ya acercándonos al tiempo cuando este poder tenía que surgir hacia el mundo exterior, ya habían 2.8 millones de personas. En 1800, cuando ya este poder estaba empezando a surgir, cuando ya esa semillita había germinado y el imperio empezaba a mostrar sus ramas, ya habían 5.236.000 personas. Pero hacia 1900, un siglo después, ya habían 76.212.000 personas en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica.
En 1950, solo 50 años después, la población prácticamente se duplicó a 151.325.000 personas. Y hoy por hoy, Estados Unidos posee más de 350 millones de personas en su territorio. Ese es el crecimiento demográfico de un país que básicamente no tuvo guerras, grandes guerras de los grandes imperios para surgir. No, surgió en la soledad, solito, sin que nadie le hiciera, por decir así, sin que nadie le hiciera el feo para que surgiera. Surgió en la tranquilidad como una semilla. Otra característica que tiene este poder, que ya lo hemos dicho, el único poder que compagina con estas características es Estados Unidos de Norteamérica. Surge pero coexiste con la primera bestia. Porque si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que esta bestia dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Es decir, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, la que surge de la tierra, ejerce toda la autoridad en presencia de ella. Es decir, coexisten al mismo tiempo ambas bestias. Aunque la primera bestia está desde mucho antes que la segunda bestia, está desde hace 1260 años antes que la bestia que surge de la tierra. Ahora, esta primera bestia surge con un solo objetivo. Surge y llega a la visión profética histórica con el objetivo de auxiliar a la primera bestia, porque esta primera bestia tiene una herida de muerte. Es decir, a partir de cierto momento deja de ser un país con cuernos de cordero, que ahora miraremos qué son esos cuernos de cordero, y empezará a hablar como dragón. ¿Por qué? Porque de esta manera significa que hablará como el papado. Así como el papado en la Edad Media habló como dragón, o era representada como básicamente como un dragón, porque recibe todo su poder del dragón, como vimos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 en el día de ayer, recibe toda la autoridad del dragón. Entonces, cuando la bestia que surge de la tierra habla como dragón, significa que habla como Satanás al obrar por medio del papado. Ejerce la autoridad de la primera bestia en su presencia. Algunas versiones, incluso, en especial algunas versiones en inglés, no dicen en su presencia, sino que dicen en su favor. Es decir, la palabra griega que aparece allí se puede traducir también, más que en su presencia, en favor de ella. Dice que ejercería presión, o mejor dicho, obligaría al mundo a adorar a esa primera bestia y haría una imagen de la bestia en honor de ella. Impondría la marca de la bestia y prohibiría comprar o vender. Eso es lo que dice el capítulo 13, y en los últimos versículos dice, y se le permitió, en el versículo 15 dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Además, logró que a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera la marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera ni comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Impondría la marca de la bestia y prohibiría comprar o vender, a menos que se lleve la marca de la bestia. Ahora, esta bestia
tiene 2 cuernos de cordero. Y como hemos visto en la profecía, los cuernos representan reinos. Si recuerdan, en el capítulo 7 de Daniel, a la bestia espantosa y terrible, o mejor dicho, al dragón, le salen 10 cuernos. Y vimos que esos 10 cuernos son los 10 reinos, las 10 tribus bárbaras que desmembran al Imperio Romano de Occidente y se la reparten entre ellos, formando así las naciones europeas. También en el capítulo 8 y en los versículos, vamos a leer estos 2 versículos, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, y el versículo 3 y el versículo 20. Dice: me fijé y vi delante de mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Y el versículo 20 dice de la siguiente manera, explicando los cuernos. Dice: el carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. Por eso tenía 2 cuernos, porque los 2 cuernos simbolizaban que habían 2 reinos en ese imperio. Eran 2 reinos en un solo imperio. Era el imperio que pertenecía a los medos y a los persas. Y uno de los cuernos era más grande que el otro porque finalmente uno de esos reinos llegó a ser más importante y más prominente que el otro. En este caso, el de los persas. Los persas finalmente fueron los que llegaron a ser más prominentes en la historia, al punto que con el tiempo el imperio medo-persa dejó de llamarse medo-persa y llegó a ser conocido simplemente como imperio persa. Así que entonces, estos 2 reinos, estos 2 cuernos de la bestia que surge de la tierra, también representarían, por consiguiente, 2 reinos. Son 2 reinos que conviven en la misma bestia. Pero son 2 cuernos de cordero, que significa que son 2 cuernos que tienen que ver con algo. Es algo que tiene que ver con Cristo Jesús, porque el cordero es un símbolo de Jesús. Es más, es decir, son 2 reinos que Cristo Jesús reconoce. Cristo Jesús reconoce esos 2 reinos y lo vamos a ver cuáles son los 2 reinos que Cristo Jesús reconoce. Lo vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y en los versículos 19 al 21. Dice de la siguiente manera: este es el caso cuando fueron y le presentaron una cuestión a Jesús y fue para tentarlo, preguntándole si era lícito dar el tributo al César. Y como Jesús los desenmascaró de que lo que estaban intentando era entramparlo, entonces les pide una moneda y les dice: mostradme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. De César, respondieron. Y Jesús les dice: entonces, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Cristo Jesús reconoce que hay 2 reinos divinamente establecidos que son divinamente reconocidos y que cada uno gobierna sobre un ámbito específico, y son el reino de Cristo, el reino de Dios y el reino civil o el reino humano. Es más, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que la espada civil ha sido puesta por Dios para castigar al malo y no al bueno. Es decir, el mundo cristiano, Cristo Jesús y el mundo cristiano debe reconocer que hay 2 reinos que son reconocidos por Dios y aceptados por Dios, que son el reino de Cristo, el reino de Dios,
que es un reino espiritual, y el reino literal de las naciones de la tierra, que también son establecidas por Dios. Es más, Daniel en el capítulo 2 dice: Dios es el que pone reyes y quita reyes. Son los dos reinos. Es más, el mismo Pilatos reconoció la existencia de esos dos reinos. Cuando le llevaron a Jesús para que lo matara, Pilato les dice: pero es que yo no encuentro ningún delito en este hombre. Claro, los líderes judíos, los líderes religiosos judíos, le presentaron una cuestión que tenía que ver con la ley de Dios, con los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Es más, en los 10 mandamientos también están reconocidos estos dos reinos. La primera tabla, que tiene los primeros 4 mandamientos, son los mandamientos que tienen que ver con nuestro deber hacia el reino espiritual de Dios. Y en esa tabla los hombres no deben inmiscuirse. Es la tabla que pertenece a Dios y solo a Dios, a nuestra relación espiritual con Dios, la relación del ser humano con su Creador. Y en ese punto, el gobierno civil, los gobiernos, no deben inmiscuirse, no deben legislar en ese ámbito. Y la segunda tabla es la tabla que tiene que ver con nuestra relación horizontal con nuestros congéneres, con nuestros hermanos, con nuestros iguales. Y en esa tabla sí que es verdad que los gobiernos terrenales tienen el derecho de legislar, y por eso la ley dice no hurtarás, y también las leyes civiles dicen que hurtar es un delito. Pilato reconocía estas cosas, y cuando le traen a Jesús con motivaciones o con delitos que tenían que ver, delitos entre comillas, que tenían que ver con la primera tabla de la ley de Dios, con el ámbito espiritual, Pilato dice: pero es que yo no encuentro delito en este hombre. Juzgadle conforme a vuestras leyes. Él hace una separación entre lo que hace el César con las leyes civiles y lo que hace el clero con sus leyes religiosas. Así que Cristo Jesús reconoce esos dos reinos. Son dos reinos divinamente establecidos. Ahora, la señora Ellen White también habla acerca de esto. Y vamos a mirar lo que la señora White dice acerca de estos dos reinos en cuanto a la separación de estos dos reinos. Dice: el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer que nuestro Señor, el Rey, desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, de sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por la autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos
los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados habían abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Cristo aceptaba que habían dos reinos: el reino terrenal, el reino de los poderes mundanos y terrenales, que era divinamente establecido, y el reino sobre el que él reinaba en ese momento, y hasta que ya venga por segunda vez en las nubes de los cielos será cuando establezca un reino terrenal. Mientras tanto, hay dos reinos separados: el espiritual, sobre el que reina Cristo, y el terrenal, sobre el que los hombres gobiernan. Así pues, los dos cuernos, por decirlo así, cristianos, que conviven en esa misma nación, en una misma nación, son el republicanismo, que significa que es una nación sin rey, y el protestantismo, que significa que tienen una religión sin papa, y que estos dos cuernos se mantienen siempre separados. Es decir, estos dos reinos siempre van a estar o deberían estar separados. Nunca deberían mezclarse. En la profecía no dice que los dos cuernos en algún punto se encontraran, se mezclaran o se hicieran uno. No, permanecen siempre distintos y separados. Lo que significa que la iglesia nunca debe meterse o inmiscuirse en las cosas del Estado, ni intentar que el Estado legisle en favor de cuestiones religiosas. Esas mezclas no deben hacerse, porque eso fue lo que hizo el papado, y por utilizar terminología de películas, les hago spoiler para el próximo video. De eso se trata la imagen de la bestia. Eso fue lo que hizo el papado en la Edad Media: mezclar las cosas del terreno espiritual con las cosas del terreno temporal y civil. Intentar que el gobierno civil legislara sobre las cuestiones espirituales y religiosas, y así, de esa manera, tratar de obligar al mundo a obedecer sus leyes eclesiásticas a través de leyes civiles. Y esa amalgama es abominación a Jehová. Eso es lo que se conoce como el papado. Y el sistema papal es una abominación a Jehová. ¿Qué enseña Estados Unidos en relación a la iglesia y al Estado? Pues vamos a mirar qué enseña Estados Unidos en relación con respecto al Estado y a la religión. Dice la Declaración de Independencia: todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables que nadie puede quitar porque son concedidos por Dios, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y sigue diciendo: los fundadores de la nación, dice la señora Ellen White en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 495, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. Así que la nación, en un principio, surge, valga la redundancia, con un principio cristiano, y es
que se mantengan la Iglesia y el Estado gobernando cada uno en su ámbito y por separado. El Estado legisla con respecto a las cosas civiles y la Iglesia solamente se inmiscuye con las cosas espirituales y nuestra relación con Dios. Y una con la otra no deben mezclarse jamás. Y todo esto que estamos leyendo aquí, la Declaración de Independencia que acabo de leer, y las 10 enmiendas que se hicieron a la Constitución de los Estados Unidos, fueron hechas, la Declaración de Independencia en 1787 y la Declaración de los Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, se hicieron en 1791. Eso fue antes de 1798, justamente en la época cuando la profecía decía que debía surgir este imperio. A George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, se le hizo una pregunta en alguna ocasión, y es: la Constitución que ustedes acaban de aprobar y la cual usted ha presidido, ¿realmente defiende los derechos de las minorías religiosas a ejercer con libertad su religión? Y Washington respondió de la siguiente manera: nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en el que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual de toda índole y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a sus dictados de conciencia. Benjamin Franklin dijo algo similar, y Thomas Jefferson dice: el omnipotente Dios creó la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de las opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Es decir, este imperio, esta nación, surgió como una gran nación con dos principios religiosamente aceptados por Cristo Jesús. Y es el principio de que en lo civil legisla el gobierno y en lo espiritual somos responsables únicamente ante Dios mediante nuestra propia conciencia. En la primera enmienda reza de la siguiente manera. Dice la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibirá la libre práctica de la misma,
ni coartará la libertad de expresión ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo a reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Es decir, este poder es un poder que surge con principios cristianos, pero que finalmente hablará como un dragón. Es decir, hablará como el papado. Haciendo caso omiso a sus dos principios, llegará un momento en que esta nación hablará como el papado, es decir, mezclará la religión con el Estado y establecerá leyes y dictará normas y dictará cosas desde el Congreso que legislará sobre las leyes divinas. Y eso lo veremos más adelante cuando veamos la imagen de la bestia. Mis queridos hermanos, todo esto es importante que lo aprendamos y que lo entendamos. Que Dios les bendiga en este precioso día. Espero que esto les haya servido para entender más la palabra de Dios, pero por sobre todo para que entendamos el tiempo importante en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo crucial. El tiempo se acerca. Cristo viene muy pronto. Las cosas están casi ya preparadas. Esta bestia que surge de la tierra ya casi le ha terminado de sanar la herida a la primera bestia de Apocalipsis, que es el papado. Y muy pronto veremos a esta nación hablar como dragón. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un precioso día en las manos del Señor.